Tenemos con nosotros a la abogada María Herrera Mellado. Abogada, muchas gracias y bienvenida al 24/7. Un placer estar aquí con vosotros. Usted es abogada y tenemos que iniciar con este tema. Es esta decisión que toma la jueza federal Aileen Cannon de desestimar los casos. En ese caso de mal manejo de documentación clasificada, ¿cómo lo ve usted tomando en cuenta que el argumento que ella escribe en ese fallo de 93 páginas habla de no solamente una ilegalidad, sino también algo inconstitucional, el nombramiento del fiscal especial Jack Smith? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, son argumentos que había esgrimado la defensa de Donald Trump, ¿no? Es una gran victoria para el exmandatario, sin embargo no es una victoria decisiva, por supuesto, en estos casos la parte legal nunca lo es, siempre se puede apelar, pero yo creo que es importante que en un contexto en el que no solo está hablando de esta decisión, sino también lo que pasó en el Tribunal Supremo con el tema de la inmunidad ante casos de investigaciones penales y una serie de frentes abiertos que tiene el exmandatario, esto le da un impulso para, digamos, mejorar su estrategia legal. Evidentemente para el gobierno o para los fiscales es una derrota sonora porque no se produce solo en un estado. Están perdiendo el equilibrio en muchos estados, como pasó en el caso de Georgia, y la revisión que se va a producir en Nueva York y en Washington, D.C. Casualmente de eso quería preguntarle porque si bien es cierto, esto se está dando en la Florida, sin duda alguna eso va a tener un impacto directo en los otros casos que enfrenta el exmandatario, ¿no? Así es. Y yo creo que esto también es un golpe político y mediático porque pensemos que el exmandatario va a utilizar todo esto para coger más fuerza y hacer de ello un argumento mayor de que se trataba de una acusación o una persecución política. Lo que sí está claro es que es verdad que el caso de Trump y de Biden con el tema de documentos clasificados es algo que tenemos que mejorar como país, puesto que es un tema que no es justificable que los mandatarios se queden ningún ministro con documentos clasificados y que es algo que tiene que servirnos para exigir un poquito más a los políticos para que tengan cuidado en el manejo de documentos. ¿Cómo ve usted la postura de Trump siguiendo esa línea de temas internacionales, donde Donald Trump ha sido muy enfático en que si él fuese presidente no se hubiera dado la invasión a Ucrania por parte de Rusia, ni tampoco mucho menos jamás se hubiera sentido tan envalentonado a atacar a Israel? ¿Cree usted que eso hubiese sido una realidad? Mira, hay una realidad y es que con Donald Trump Irán tenía unas sanciones establecidas y Biden se las levantó. Sin el dinero, sin los fondos a Teherán, no se habrá producido este ataque, porque sabemos que todos sabemos que Irán es el que está ahora mismo financiando los regímenes terroristas, no solo de Hamas, sino de Hezbollah también en el Líbano. Y efectivamente con Putin hay mucha gente que detesta que un presidente de Estados Unidos se lleve bien con Putin porque lo acusan de también ser un violador de derechos humanos. Sí, pero ahí lo tienen. Lo cierto es que tiene en jaque a todo el mundo, que tiene una Europa hundida en la miseria, que los precios de la gasolina, del gas, de todo lo que dijo Trump que iba a pasar, la culpa la tienen, yo como española se lo digo, los europeos, por seguir haciendo negocios con un régimen cuando Estados Unidos le ofrecía unas condiciones magníficas y ellos pensaban que Putin podría llegar a ser un aliado o que Estados Unidos controlaría a Putin. La verdad es que no. Y en este punto lo que necesitamos es acabar con la guerra y no seguir tampoco financiando con miles de millones de dólares al régimen también o al gobierno de Zelensky, cuando es uno de los países demostrados más corruptos también en Europa, que por supuesto merecen integridad territorial, pero a la vez tenemos que llegar a negociaciones porque estamos hundiendo ahora mismo Europa en una situación muy peligrosa, porque no va a parar Putin hasta que ciertos miembros de la antigua Unión Soviética dejan de tener aspiraciones que supongan una amenaza a la seguridad nacional rusa. Hay muchos conservadores que han dicho que luego del intento de asesinato contra Trump el sábado, pues esto le está dando muchísimo impulso y que incluso puede ser que ya con eso ganó las elecciones, pero ¿no cree que también habrá un grupo de votantes que pensará mejor nos conviene a escoger una persona más moderada que quizás no sea tan controversial e incluso víctima de un intento de asesinato? ¿Cómo responde? Pues la verdad, Andrea, que yo sí creo que efectivamente hay mucha gente que se ha despertado y ha visto la violencia que se está llevando a cabo por parte de personas que detestan el programa que defiende el Partido Republicano y Donald Trump, que es hacer a Estados Unidos grande otra vez, defender la soberanía nacional, llevar la paz en el mundo y defender los intereses de la familia estadounidense por encima de cualquier otra cosa. Ahora, yo en relación al candidato Donald Trump,
Yo no creo que sea Donald Trump el que está incitando a la violencia. Más bien recordemos las palabras de Biden hace 5 días antes del intento de asesinato. Hay que poner a Donald Trump en la mira. Me acuerdo de muchísimos políticos como Nancy Pelosi y de muchísimos otros demócratas que han dicho que Donald Trump es Hitler, que a Donald Trump hay que tumbarlo, que no merece un respeto, que no es un ser humano, que es un animal. Y la verdad es que esa retórica incentiva a personas como en este caso el presunto asesino de 20 años que lo único que escuchan es que hay una persona que va a acabar con la democracia. Yo les voy a decir una cosa, las últimas publicaciones, los últimos intentos del Partido Demócrata por acabar la democracia son claros, expandir y crear más puestos dentro del Tribunal Supremo. ¿A qué se parece eso? A la Venezuela de Nicolás Maduro. Señores, si ustedes quieren añadir a más jueces del Tribunal Supremo porque no son capaces de ganar elecciones y poner y situar a jueces liberales para defender los principios y una agenda que bajo mi punto de vista es absolutamente alocada, eso no es nuestro problema. No se trata de incrementar el Tribunal Supremo, se trata de defender la constitucionalidad y por supuesto los derechos fundamentales de todo, independientemente si te gustan más o menos, y dejar la persecución política que hemos visto que muchos fiscales se han paseado por la Casa Blanca, y es realmente penoso en un país donde deberíamos de ser el ejemplo de la separación de poderes y el faro de libertad para el resto del mundo. A mí me gustaría también preguntar por aquí, María, te saludo con mucho gusto desde los estudios. Gracias. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre las palabras de ayer desde el despacho Oval. Ya sabemos que cuando el presidente hace sus discursos desde el despacho Oval es porque es un tema bien importante, y dijo algo que llamó mucho la atención, no sé si a ti también te llamó la atención, que asumió parte de la responsabilidad. Dijo que todos tenemos la responsabilidad de los incidentes que sucedieron fatalmente el sábado, y además de la posibilidad que tenemos de cambiar, de rebajar el tono. ¿Crees que se va a poder rebajar el tono en esta campaña política, María? Va a ser difícil, pero sí creo que es bueno que el presidente Biden diga eso. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tú lo sabes muy bien, Borja, lo mismo está pasando en Europa y en nuestra querida España. O sea, el tratar al opositor político como un enemigo a batir, hasta el punto de, como se ha leído incluso en las redes, cuando el Tribunal Supremo solamente estableció de que que podría haber una presunta inmunidad en el caso de investigaciones penales, y tacharlo aquello como merecedor incluso de asesinato de Donald Trump, no nos lleva a nada. Yo entiendo que nos jugamos muchísimo ambos partidos, y los ciudadanos todos los días nos jugamos mucho, pero sí, efectivamente, hay que rebajar el tono sin dejar de decir la verdad, porque eso es algo que el Partido Republicano, y en este caso Donald Trump, le ha servido mucho para captar el voto del estadounidense. Exponer las cosas como son. Mira, yo soy inmigrante, pero eso no quita, y abogada de inmigración además, eso no quita que la entrada masiva e ilegal de millones de personas sin ningún tipo de control no suponga una amenaza con la seguridad nacional. ¿Es eso ser antiinmigrante? No, eso es tener cuidado. Por la casa de uno no dejaríamos entrar más personas de las que podemos adoptar, y por eso no debemos de decir la verdad, igual que no queramos financiar guerras en el exterior. Hay muchas cosas que mejorar, y yo creo que es el momento de unirnos como ciudadanos, como países, y dar un ejemplo, porque el mundo exterior nos mira con un terror y dicen, si pasa eso en Estados Unidos, ¿qué no va a pasar en nuestras naciones? Gateway Hispana.